Nunca habíamos tenido un secretario de Agricultura tan polémico. Una declaración jurada de un agente de bienes raíces sostiene que el secretario de Agricultura intervino indebidamente en una transacción para garantizar que un terreno se le venda a una empresa en la que el funcionario y su hijo tienen intereses. El asunto está relacionado con un parque de placas fotovoltaicas que se construye en un terreno que pertenece a la empresa del secretario y su hijo. Esta denuncia está siendo investigada por la Oficina de Ética Gubernamental, pero hasta ahora lo que ha revelado la declaración jurada no ha levantado señalamientos de indagación ni de parte del Ejecutivo ni de parte de la legislatura. Este es Informe Semanal. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Buenos días a todos los seguidores de Informe Semanal. Esta semana vamos a estar hablando con Manolo Font, como lo conocemos, que es el presidente de la Asociación de Agentes Profesionales de Seguros en Puerto Rico, con el que vamos a estar hablando sobre la problemática, ¿verdad?, en los seguros de propiedades en Puerto Rico. Esto también a la luz de una comunicación que se ha vertido de parte del comisionado de seguros de las Islas Vírgenes, ¿verdad? Ambas, Puerto Rico y Islas Vírgenes, están en el mismo Caribe, pero tienen sus diferencias, ¿verdad? Y allá ha habido un enfoque que vamos a estar dialogando con Manolo Font sobre eso. También vamos a estar hablando con el secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, sobre una declaración jurada polémica que se distribuyó esta semana. Yo escribí un artículo sobre ella en la que se sostiene que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, intervino en una transacción para la compra de un terreno con el fin de que no se le vendiera a una persona, sino que se le vendiera a él o a la corporación que él tiene junto con otras personas. Esto en el contexto de que los funcionarios públicos de gabinete tienen que tener un fideicomiso, ¿verdad? Sus funciones públicas le impiden que continúe con sus negocios privados, y por eso el fideicomiso. Y el fideicomiso tiene un director, de manera que los negocios del secretario los debía de dirigir un director de fideicomiso. Bueno, pero la declaración jurada lo que dice es lo contrario. El secretario sigue metido en sus negocios. Eso dice la declaración jurada. También estaremos hablando de una serie de despidos que ha habido en el Departamento de Agricultura. De eso vamos a hablar porque es una polémica caliente que está ocurriendo allí. Y también sobre unos reglamentos que en el Departamento de Agricultura se han presentado enmiendas, y los reglamentos enmendados ya fueron publicados por el Departamento de Estado. De manera que esto va a desencadenar otras acciones. Bueno, también estaremos hablando con José Alameda sobre una noticia importante, ¿verdad? En España la economía está estable y ha crecido, ¿verdad? Probablemente, de hecho, es la economía de Europa que más empleo está generando y que más actividad económica está generando, ¿verdad?, con respecto a las otras. No obstante, los españoles tienen una percepción de que la economía no está bien, de que la economía está mal, y las encuestas indican que en las próximas elecciones, que son este domingo, el partido de gobierno ha de perder las elecciones. ¿Ves? De eso estaremos hablando con Alameda, porque las percepciones sobre la actividad económica son las que deciden al final de cuentas qué van a hacer los consumidores, ¿verdad? En este caso, los consumidores serían también los electores españoles. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, porque eso puede ocurrir acá, en Puerto Rico. Bueno, también estaremos hablando con Alameda sobre los efectos del calor. Eso es importante. Alameda ha escrito un artículo interesante sobre eso y estaremos hablando sobre eso. Antes de entrar de lleno con la entrevista con Manolo Font, quiero hacer 3 comentarios breves. Bueno, el New York Times ha publicado ayer una historia en la que se informa, ¿verdad?, que Henry Kissinger estuvo en China. Yo he dicho en el programa anteriormente que las posiciones de Henry Kissinger sobre China ya no tienen influencia en Washington. Lo he dicho aquí en varias ocasiones, ¿verdad?
Esta visita parecería, ¿verdad?, que contradice lo que yo he dicho aquí. Lo que sucede, y es mi planteamiento, es que la historia del New York Times valida lo que yo he dicho, porque la invitación de Kissinger a China es por el presidente de China. Es el presidente de China quien ha invitado a Kissinger allí, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? Lo está haciendo porque está tratando de establecer un acercamiento diplomático no tradicional. Es decir, está obviando los canales tradicionales, en este caso sería a través de la administración Biden, ¿verdad? Está obviando establecer contactos con la administración Biden. No quiere decir que no los haya, los hay, pero esos funcionarios no tienen acceso, ¿verdad?, a las grandes capas de poder en el gobierno chino, mientras que otras personas que no son miembros de la administración sí lo tienen, y uno de ellos es Kissinger. Además de Kissinger, el gobierno chino ha invitado allí a Bill Gates, ¿verdad?, que es el presidente de Microsoft. También ha invitado a Jamie Dimon, que es el presidente de JP Morgan, el banco de inversiones. Y también ha invitado a Tim Cook, que es el presidente de Apple. O sea, las grandes corporaciones norteamericanas han sido invitados a China, ¿verdad?, a sostener reuniones con el presidente chino Xi, ¿verdad?, y con otros funcionarios, mientras que otros miembros del gabinete del presidente Biden no logran ese acceso. ¿De quién estamos hablando? De Helen Yellen, que es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. De John Kerry, que es un diplomático conocidísimo, ¿ves?, en otras administraciones, que está en este momento en China tratando de traer al gigante asiático hacia las normas para evitar el calentamiento climático, ¿verdad? Los otros días estuvo por allí Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, ¿verdad? Y también han estado otros funcionarios, ¿verdad?, como el director del Pentágono, que no logró reunirse con el secretario de Defensa de China. En este caso, Kissinger tuvo una reunión con el secretario de Defensa de Kissinger. Todo esto ocurre dentro de las grandes tensiones que hay con China, ¿verdad?, en los Estados Unidos, y porque Estados Unidos ya ha establecido unas políticas duras para evitar que las empresas norteamericanas se involucren en negocios de computación cuántica, de microchips y de inteligencia artificial con los chinos. Y se espera que en las próximas semanas o meses la Casa Blanca emita restricciones mayores para estas empresas. Como he dicho yo antes, el propósito precisamente es que esas empresas salgan de China, vayan a India o regresen a los Estados Unidos con el fin de ir reduciendo la capacidad económica de esa nación a los efectos de que también pueda reducirse su crecimiento militar, porque China se ha convertido en una potencia militar que es rival de los Estados Unidos. Esto en el contexto de las tensiones con Taiwán, ¿verdad? Interesante por demás que el consejero el portavoz, ¿verdad?, del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, haya dicho, ¿verdad?, que es desafortunado que un ciudadano privado, refiriéndose a Kissinger, pueda reunirse con el ministro de Defensa y tener una comunicación y Estados Unidos no pueda. Eso lo ha dicho Kirby, ¿verdad?, con relación a esta visita de Kissinger que fue esta semana. De manera que estamos viendo cómo las tensiones. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de dos naciones que están llegando a un punto de ebullición en las tensiones diplomáticas, en las tensiones militares, ¿verdad?, y en las tensiones económicas. Y este movimiento de China de tratar de traer gente del sector privado, lo que pretende es simplemente tratar de llevar influencia a la élite económica de los Estados Unidos, que a su vez pueda torcer, ¿verdad?, o provocar un giro en la política hostil de la administración Biden, ¿verdad? Como he dicho antes, Kissinger está a favor de que estas relaciones se mejoren, pero lo que está ocurriendo en Washington no es eso, ¿ves? Sobre todo las tensiones con Taiwán y en esa región son enormes, ¿verdad? Los Estados Unidos han ido creando alianzas con países de esa región del Pacífico, alianzas militares, ¿verdad?, a los efectos de que en cualquier se desate una guerra,
esas naciones estarían obligadas a participar en el conflicto con los Estados Unidos. De eso es lo que estamos hablando. Bueno, el otro comentario que quiero hacer, ¿verdad?, es que hay un individuo que se llama Carlos Ghosh, ¿verdad? Carlos Ghosh fue el presidente de la Nissan. La Nissan lo acusó de fraude y el gobierno japonés lo mantuvo encarcelado una serie de tiempo que se consideró muy excesiva, ¿verdad? Entonces Carlos Ghosh logró, a través de su esposa, que vive en el Líbano, ¿verdad?, contratar unos agentes, ex agentes del FBI, que fueron a Japón y lograron sacar a Ghosh de Japón en una caja. Una historia, un relato extraordinario, ¿verdad? Entonces, Ghosh alega que todo esto está amañado, que el gobierno de Japón no es justo, ¿verdad?, que el sistema de justicia no es confiable allí, ¿verdad? Los japoneses alegan que este hombre cometió un fraude, ¿verdad?, y que el fraude era mayor porque él estaba tratando de conseguir una alianza, ¿verdad?, entre Fiat, Chrysler, Mitsubishi y Nissan, ¿verdad?, que son entidades que producen carros pero de culturas corporativas distintas. Y se estaba hablando de que había problemas con eso y que Ghosh pues estaba cometiendo un fraude financiero enorme. Bueno, pero Ghosh se ha ido al Líbano, que es su país de origen, ¿verdad? Por cierto, para que lo sepan, el Líbano es el país uno de los países más corruptos del planeta Tierra, ¿verdad? Y Ghosh se ha ido desde allí, ha radicado una demanda en los tribunales allí, exigiendo el pago de $1.000 millones a la Nissan, ¿verdad? Y desde allí alega que no confía en los tribunales de Japón, ¿ves? Y lo dice desde el Líbano, que es un país corruptísimo, ¿verdad? Allí las influencias políticas, las élites económicas dominan la política, dominan los servicios públicos y la gente que no tiene capacidad económica sale perjudicada terriblemente, ¿verdad? Y que lo diga desde allí, pues verdaderamente Ghosh es una figura patética, ¿verdad? Y que no merece nuestra confianza, así lo veo yo, ¿verdad? Pero él está allí y está haciendo ese reclamo. Veremos a ver en qué termina todo esto. Bueno, como último comentario quiero decir, ¿verdad?, que Putin fue invitado a una reunión del BRICS, que es una organización de países del Pacífico Sur, ¿verdad?, que se va a celebrar en la República Sudafricana, ¿verdad? En la República Surafricana, el presidente de esa república, Cyril Ramaphosa, ¿verdad?, ha solicitado que se le dé inmunidad a Putin para que pueda asistir a esa reunión que se va a reunir allí ahora, en finales de julio, ¿verdad? Porque Putin ha dicho, y otros voceros del Kremlin han dicho, que si hay un intento de arrestar a Putin en el exterior, aquel país que lo haga se convierte en un enemigo de guerra de Rusia, ¿verdad? Así que en esas circunstancias, esto porque los países como Ucrania, ¿verdad?, y otros países de Europa han favorecido ante la Corte Internacional de Justicia que se emita una declaración de arresto contra Putin por crímenes de guerra, ¿verdad?, cometidos en la guerra de Ucrania, ¿verdad? De manera que ante ese llamamiento de que el que se atreva a arrestar a Putin pues se convertirá en un enemigo de Rusia, un enemigo de guerra, ¿verdad?, pues es muy probable que muy poca gente se atreva a arrestar a Putin, ¿verdad? Probablemente países pobres, ¿verdad?, obviamente. Bueno, y países ricos también, porque en este caso Rusia es un país de una economía no muy grande, ¿verdad?, pero tiene armamento atómico y eso sí la hace temible. Bueno, vamos a continuar con el programa Síntesis Noticiosa. Vamos a hablar con Manolo Fon. Buenos días, Manolo, ¿cómo te encuentras? Ahora, buenos días, todo bien, gracias a Dios. Sí, bueno, Manolo, en Islas Vírgenes, el comisionado de seguros de Islas Vírgenes ha emitido una carta, ¿verdad?, donde le informa a los asegurados de allá que traten de conseguir un seguro, ¿verdad?, porque la cosa en los seguros allá está difícil, ha aumentado las tasas de reaseguro, lo que implica que las primas de seguro de la gente para proteger sus casas han aumentado drásticamente también, ¿verdad?
Yo te había presentado la carta, porque en Puerto Rico está pasando algo parecido, ¿verdad? Pero que aquí no ha habido ningún pronunciamiento del comisionado de seguros. ¿Qué te parece? Sí, pues, buenos días. Sí, ayer tuve la oportunidad de revisar la carta y en efecto es un comunicado del comisionado de seguros a un llamado pues, del consumidor por la falta de capacidad y por el aumento en las tarifas de seguro. Esto es algo que estamos viendo globalmente y obviamente Islas Vírgenes, Florida y Puerto Rico son los más afectados porque somos primera línea de huracán en el cual pues, obviamente es un poco más difícil conseguir esa capacidad. El comisionado en esa carta Pero cuando tú hablas de capacidad, Manolo, cuando tú hablas de capacidad, de lo que quiere decir es que haya recursos económicos para poder asegurar a esas personas. es correcto, capacidad podemos decir es que no hay aseguradoras disponibles que estén dispuestas a poder venderle ese seguro a ese consumidor que lo necesita. O sea que tal vez una persona que tiene una casa y quiere asegurarla, no consigue quien le asegure esa casa. O sea que no hay los recursos suficientes, las aseguradoras y reaseguradores suficientes que ofrezcan esa capacidad, ese seguro a ese consumidor. Y mucha gente se queda sin seguro. Sin seguro. Y ese es un problema que hemos visto, no sé si has podido leer, en Florida se han retirado Sí, sí, a se han varias retirado. compañías. Y Sí, es algo que sería muy lamentable que pasara en Puerto Rico y en el Caribe, porque obviamente entre más competencia, mejor para el consumidor. Entre más aseguradoras hayan y más capacidad, pues los precios bajan. Aquí no es tanto ni que los precios suban, es que no se consiguen suficientes reaseguros para que las aseguradoras locales puedan vender esa póliza de seguro. Y en esa carta, el comisionado tomó la decisión de permitir que las aseguradoras aumentaran sus tarifas. sí, Las tarifas en seguro son reguladas. ¿Qué quiere decir sí. regulada? Una aseguradora no puede, algunos riesgos, no puede cobrar la cantidad que le dé la gana, sino que el comisionado regula por el bien común que sean adecuadas esas tarifas. Dado la situación que hay, el comisionado en esa carta indica que está permitiendo que suban las tarifas, pero, como dice, parcialmente, no a cualquier tarifa, pero el resultado es que las aseguradoras, con todo y ese aumento, no ha sido necesario y los reaseguradores no le han dado el go ahead, o sea que el problema continúa, Continúa. o sea que esto es un problema de capacidad. Y el comisionado termina diciéndole a la gente, renueva tus pólizas a tiempo, no la dejes cancelar, porque el problema de capacidad quiere decir que después, si cuando vayas a querer comprarla, cuando venga la época de huracanes, no, tal vez no consigas y tienes que ir a líneas excedentes. Líneas excedentes son mercados de Londres y aseguradoras de fuera, pero las tarifas son mucho, mucho, mucho más altas. Y Mucho no más. necesariamente es que lo vas a conseguir tampoco, porque la capacidad es globalmente, o sea que no es un problema que no se había visto hace décadas, este problema, o sea, por lo menos es algo muy lamentable y por eso en PIA estamos tratando de llevar esa educación y orientando al cliente de los cambios que están ocurriendo globalmente, porque no solamente Puerto Rico y el Caribe. Para que ese consumidor se oriente, se prepare económicamente, tú tienes que hacer un presupuesto, que sepan que estos aumentos de tarifa, pues es algo que no podemos evitar y pues para que ese consumidor pueda prepararse y sepa que esos cambios vienen, para que entonces pues, pueda hacer las cosas con tiempo y no le coja esta sorpresa el día que vaya a renovar esa póliza. O sea, porque tenemos que trabajar por el bien común de ese consumidor. Y pues está bien triste llevar esta noticia pues, de estos aumentos y de falta de capacidad que a veces no lo entienden. Sí, sí, sí. Bueno, en Puerto Rico, ¿verdad? Las cubiertas para las viviendas, ¿verdad? Están reguladas y esas están reguladas. Pero para condominios se consideran seguros comerciales y esas están desreglamentadas, ¿verdad? Y ha habido un incremento sustancial. De hecho, hay problemas para conseguir seguros para condominios y para walk-ups también. Ese problema existe, ¿verdad que sí, Manolo? Correcto. En Puerto Rico, los condominios este año se están viendo grandemente afectadas por la falta de capacidad. Las tarifas están nuevamente aumentando, como el periodo que vino cuando pasó el huracán, luego María, vieron que esas tarifas se dispararon y este año estamos viendo esos aumentos a los condominios nuevamente. Y es porque, como digo, la falta de capacidad, las aseguradoras están limitadas y ya no pueden coger más riesgos de los que tienen en su cartera. Casi todas las aseguradoras en Puerto Rico
lo que consiguieron en su tratado de reaseguro es renovar su cartera, o sea que no pueden coger riesgos nuevos, o sea que conseguir alternativas para esos condominios está siendo difícil y obviamente, y las tarifas que están pudiendo dar las aseguradoras son mucho más caras porque cuando ellos renovaron su reaseguro, sufrieron unos incrementos de tarifas, los cuales se los pasan al consumidor. Y pues, es algo bien lamentable y pues, no se está consiguiendo muchas alternativas y esas tarifas, especialmente los walk-ups, los condominios, los costeros, el mercado es bien limitado y estamos otra vez que tener que salir, especialmente los costeros, los productores y los agentes de seguro, a buscar alternativas con Lloyd's of London, que pues, muchos condominios costeros están teniendo que sufrir por eso. Y y términos y condiciones no favorables. Por ejemplo, el deducible de huracán normalmente es un 2% del límite asegurado. Algunas aseguradoras solamente están ofreciendo un 5% del límite asegurado. O sea que tras que las tarifas suben, los términos y condiciones son menos favorables para el consumidor. Pero es lo que ellos pueden conseguir a través de reaseguro. O sea que es algo bien lamentable y es bien importante que los consumidores y esos condóminos estén orientados y sepan, hablen con su broker de seguro para que le explique más en detalle, pero que es bien importante que se O sea, preparen. el deducible aumenta también, ¿verdad? El deducible es enorme. Claro, la gente piensa que es un 2% de la pérdida, no, es un 2% del límite asegurado, o sea que si estamos asegurando una estructura de $1 millón, pues es el 2% de la estructura, no del daño, o sea que sería $20,000. Y si te lo suben a 5% sería $50,000, o sea que tras que las tarifas suben, los términos y condiciones se ponen más duros porque estamos en lo que se llama un hard market, que pues, donde las tarifas, términos y condiciones se ven afectados. Sí. Oye, Manolo, pero lo que yo noto también es que la actitud del comisionado de Islas Vírgenes es distinta a la actitud aquí en Puerto Rico, que yo no he escuchado nada del comisionado de seguro aquí, a pesar de que el problema está, ¿verdad? En realidad yo no he visto ninguna circular. Esta circular pues parece que fue por una queja, como empieza, es una respuesta a esa queja del consumidor. Me imagino que próximamente cuando siga, porque está siguiendo este patrón y la gente pues, se está encontrando con esta, que habrá una campaña de educación. Nosotros en PIA estamos últimamente haciendo unas uniones con ACODESE para llevar un mensaje al consumidor y explicar esto, que es que hay una alza, es mundial el problema y que tenemos que prepararnos y trabajar en esto. Y obviamente en estos esfuerzos pues vamos a hacer unos llamados al comisionado para hacerlo en conjunto como una industria, porque esto es una industria y tenemos que trabajar por un bien común, por tratar de tener los mejores términos y condiciones para ese consumidor y el día que haya una reclamación que pueda cobrar justamente y rápido. Y pues nosotros en PIA estamos este año con una campaña que vamos a comenzar, que próximamente nos verán más activos, de esa comunicación y educación, tanto a nuestros agentes, para que puedan llevar ese mensaje al consumidor y al consumidor en general, para que obviamente cuando esa gente vaya a presentar o algo, pues ya ese consumidor, mira, sí, yo lo oí en las noticias, esto está bien difícil, sí, porque no todo el mundo ha renovado ahora mismo, pero el que está renovando ahora y dice, contra, me subió la póliza, yo no lo sabía. Y pues nosotros queremos que sepan y que sepan la razón, no es porque le quieren subir la prima, sino es un problema global. Y más que suba las primas es capacidad. Mucha gente no consigue asegurar las cosas. No O la si no, lo consigo. que le consiguen es una tarifa que entonces no le es rentable operar, porque van a pagar más de seguro de lo que puede ser rentable en una operación. O sea que es un problema grande y va a seguir hasta diciembre y esperemos que no nos coja un huracán, como uno dice. Bueno, sí, un huracán sería terrible. Cuando después de María surgió, ¿verdad? El atraso, el supuesto atraso en el pago de reclamaciones de las aseguradoras, ¿verdad? Bien por la gran cantidad de pérdida que hubo, ¿verdad? Y por lo dificultoso que era ir a evaluar las pérdidas, vamos a hablar claro, ¿verdad? Aún así la industria se pudo sobreponer y lograr evaluar todas esas pérdidas en un tiempo récord, ¿verdad? Muchos de estos casos terminaron en los tribunales, por eso todavía hay reclamaciones que no se han pagado porque están dentro del proceso judicial, que no es algo que dependa ya de las aseguradoras. Lo que sí es que hubo un planteamiento con respecto de parte de los asegurados, de que los agentes no lo habían asesorado debidamente. Es decir, cuando ellos pensaban que su seguro iba a cubrir X cantidad de los daños, ¿verdad?
pues reciben la noticia de que no, de que la póliza lo que decía era todo lo contrario o que tenía unas limitaciones, ¿verdad? Y entonces hubo el planteamiento de que los agentes no habían, eso fue un planteamiento, de que los agentes no habían educado bien a sus clientes. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Pues precisamente eso es lo que nosotros estamos trabajando en PIA. Y les explico, educación, comunicación hacia nuestros miembros para que puedan orientar a ese cliente de una manera correcta. La póliza de seguro es un contrato. El consumidor muchas veces pues solamente paga la prima, no hace las preguntas o como ahorita te expliqué, entienden que el deducible es mal y el día de una reclamación se llevan una sorpresa y no quedan contentos. Por eso nosotros queremos llevar ese mensaje, esa educación y explicar cómo funcionan para evitar estos problemas. Porque si ellos entienden que la póliza tiene unos deducibles y funciona de una manera, pues el día de una reclamación pues va a estar orientado, va a saber cómo preparar la reclamación. Muchas veces sometía la reclamación y no tenía la información completa. O sea que nosotros queremos ayudar a esos agentes de seguro y a esos brokers que tal vez algunos no hicieron su trabajo correctamente, pero que no nos representa a todos. Lo que queremos es que ayudar a esas personas que sigan las cosas adecuadamente, orienten a ese cliente para el día que tenga una reclamación puedan someter todo rápido, cobrar rápido y evitar malos entendidos. Algo que nos preocupa mucho, que es un tema un poco más complicado, pero es que es bien importante que todos los consumidores, si hicieron cambios, mejoras en su casa, tienen que ajustar los límites. Sí. Porque hay algo que se llama coaseguro. Y si tú te aseguras por debajo del costo real de esa estructura, te van a pagar proporcionalmente así. Ejemplo, tu casa vale $100,000, tú la quisiste asegurar por 50. El día de una pérdida, como tú la aseguraste por 50,000, el 50%, te van a pagar el 50% de la pérdida, esa misma proporción. Y con lo que estamos pasando con la inflación, como todos saben, hay una inflación mundialmente, tu casa que si costaba $100,000, hoy reconstruirla te va a costar por lo menos 110, 120. Y es bien importante que esos agentes de seguro y corredores orienten al cliente para que chequen esas pólizas todos los años, no solamente renovarlas, chequear que los límites estén adecuados, se ajusten a la inflación. Si usted hizo un gazebo, le hizo un segundo piso a la casa, siempre renovó la póliza, no se lo dijo a su agente o su agente no lo orientó que tenía que hacer ese cambio, pues el día de una reclamación va a coger una sorpresa y no te van a pagar bien o no te van a pagar algo que no listaste en la póliza. O sea Sí, que Manuel, ese mensaje es lo que nosotros queremos llevar de educación es y importante. orientación y nos va a ver activo. Sí, Manuel, la póliza hay que evaluar, la verdad, aproximadamente tasar la propiedad cada 2 años. En los condominios ese problema no existe porque por reglamento comisionado cada 2 años hay que valorizar. ¿Qué es valorizar? Es el costo de reconstruir la estructura, no el costo de venta. Ok. Cada 2 años, eso lo exige en los condominios, pero en los privados no es una exigencia y el corredor y agente pues, debe orientar a ese cliente de decir de dónde sacamos estos números. Porque te dicen, mira, asegúrame esta estructura por $1,000,000. ¿De dónde sale ese número? Ah, eso es lo que yo debo. No es lo que tú debes. Vamos a buscar el costo de reconstrucción. O sea que volvemos, orientación. Hay que orientar al cliente que entienda que es el valor de reconstrucción lo que se asegura y obviamente que los agentes sean más proactivos, que hablen con su cliente, que cheque, compraste algo nuevo, o sea que hay que sentarse con ese cliente y verificar los cambios, porque lo que queremos aquí es, el día que tú reclames, que te paguen, porque para eso tú pagaste una póliza. O sea, queremos que le paguen lo justo y rápido, pero vamos a decir, tenía un cliente que no te dijo que él añadió un segundo piso, va a tener problemas. Y entonces, pues eso termina en tribunales. Puede ser que no lo orientaron bien o lo que sea. O sea que lo que nosotros queremos es evitar esto, mejorar la imagen de la industria, porque esto es una industria muy importante para la economía y tristemente, pues siempre se habla ¿cómo dice? De las cosas malas y eso, y lo que queremos es llevar otro mensaje. Y pues vamos a estar trabajando arduamente, como le dije, estamos tratando de hacer colaboración con Acódese para hacer una campaña educativa y próximamente nos van a ver, ¿cómo dice?, activos. Y obviamente pues, con el comisionado también y estaremos trabajando porque, vuelvo, es una sola industria y estamos trabajando por el consumidor. Sí, bueno, sumamente importante eso, ¿verdad? Porque luego de María, ¿verdad? Y los terremotos y todo esto, los consumidores puertorriqueños han recibido una gran cantidad de fondos federales de una manera u otra y ha habido un incremento en la construcción, ¿verdad? En un momento aquí hubo un boom de la construcción y mucha gente aprovechó para hacerle mejoras a la casa con el dinero que recibían y probablemente no saben que esas mejoras
hay que valorizarla, ¿verdad? El efecto en términos de determinar el valor de reconstrucción para que cuando venga la catástrofe o el efecto, ¿verdad?, de un huracán, estén los números claros, ¿verdad? Porque si el valor que tiene la póliza es el valor antes de que tú hiciste las mejoras, se te va a pagar tomando en consideración ese número que no considera las mejoras. Es así. Correcto, por eso le indiqué que teníamos la cultura de renovar sin preguntar y obviamente es tanto el asegurado como su broker o su agente, que es su consultor en ese sentido, que le explique que tiene que hacer eso para que él entienda y puedan hacer los cambios pertinentes. Porque si hiciste esas mejoras, no la pusiste en la póliza de seguro, el día de una reclamación te va a llevar la sorpresa de decir, y eso no está cubierto, o me pagaste mal porque me aplicaste el coaseguro, que coaseguro es que te aseguraste mal, o sea que Sí. no queremos Eso es ese una tipo de penalidad, cosas. eso es una penalidad. Es una penalidad el día de la pérdida que te va a pagar a la misma proporción que te aseguraste. Si te aseguraste mal, te van a pagar a esa proporción. Y no queremos eso, porque pues, vamos a asegurarnos bien y vamos a cobrar bien. Pero si tú no le explicas al consumidor eso, él no sabe de seguro, él no sabe que eso iba a pasar, ¿me entiendes? O sea que por eso es que queremos llevar esta campaña educativa y obviamente ayudar a nuestros productores y agentes a que puedan llevar ese mensaje y que le dediquen más tiempo a ese cliente para poder explicarle que lo importante de poder revisar esa póliza. Y vuelvo, y con el costo de inflación, aunque no hiciste nada, tú compraste tu casa hace 30 años, te costó $100,000. Estoy seguro que si tú la tasas ahora, el costo de reconstrucción deben ser 120. Pues entonces hay que ajustar esos valores, porque, como digo, la inflación es terrible. Ustedes lo saben, tú vas al supermercado, todo es más caro, los materiales de construcción carísimos, la mano de obra, ha subido el sueldo mínimo. O sea que todos esos componentes van a hacer que el costo de reconstrucción sea más alto y es bien importante poder actualizar esas pólizas, porque viene una catástrofe, vamos a tener problemas desde Sí, el sí, día sí. uno. O sea, la cantidad de Por dinero que eso te pueden pagar si los valores no están al día es una cantidad mínima y con los efectos de la inflación en los materiales de construcción, el dinero no te va a dar para nada, para reconstruir tu y, casa. y, si hay un pueblo, un consumidor educado, se evitan problemas, porque obviamente ahí vamos a empezar, fue el broker que lo hizo mal, no, fue la aseguradora que no me quiere pagar, pero si el consumidor entiende lo que compró y todo, no debe haber problema el día de la reclamación, porque si tú te aseguraste con los valores correctos, entiendes que es un 2% del límite para que no tengan malos entendidos, pues el día de una pérdida, tú pruebas la pérdida y con los documentos adecuados que te expliquen qué documentos tienes que someter, vas a cobrar rápido, porque se supone que si tú entregas todos los documentos en 30 días, te tiene que responder la aseguradora, según el código de seguro. Pero si tú no sometiste todo completo, en 30 te dicen, mira, te la cerré porque no me enviaste la información. O sea que es bien importante que el consumidor sepa qué tiene que someter y por eso es bien importante que cada consumidor hable con su productor o agente de seguro y le pida una reunión. Mira, escuché que los valores subieron y esto, yo no sé si mi póliza, pues vamos a chequearlo. Y a mí se me olvidó que yo hice una casita atrás para el que sea y no la puse. O sea que es bien importante que el consumidor hable con su productor Muy bien. y tengan esa charla de sus necesidades. No solamente renovar la póliza o competir por precio, pues no, tiene que ver que lo que está comprando está atado a sus necesidades. Tus necesidades de una persona no son las del otro. O sea que es bien importante que cada cual tome ese tiempo porque el día de una pérdida queremos que cobren bien y que cobren rápido. Muy bien. Pues gracias, Manolo, por participar en Informe Semanal. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho, ¿verdad? Y espero que tenga éxito esa campaña que estás haciendo con Acódese. Bueno, y esperemos que el comisionado también se integre a esa iniciativa, ¿verdad? Estamos literalmente en las reuniones iniciales, o sea que estamos en eso y nada, y queremos ser un poquito, estamos ya haciendo una citación con Cámara y Senado para poder apoyar en la legislación para que sea a favor del consumidor y de los agentes, o sea que este año vamos a estar más activos y queremos, vuelvo, trabajar por mejorar la industria, queremos que más gente entre en la industria de seguros, luego vamos a bregar con la educación, la industria de seguros. La gente piensa que es venta, pero aquí necesitamos abogados, necesitamos ingenieros, mecánicos para que chequen la reclamación. O sea, que necesitamos de todo tipo de persona diestra dentro de la industria y queremos que cuando tú te gradúes lo consideres como una industria donde tú puedes ir y servir recursos Ok. humanos. O sea,
que esperamos poder, que esta sea una campaña no de un año, sino a largo plazo y mejorar y tener más personas que estén interesadas en entrar a nuestra industria. Ok, pues muchas gracias, Manolo, ¿verdad? Por tu participación en Informe Semanal. Estaremos atentos a todo lo que está ocurriendo. ¿Ah? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, bueno, continuando con Informe Semanal, hay que señalar, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café, la procesadora de leche Suiza Dairy, y hay también un nuevo auspiciador que es el Hospital Veterinario San Francisco de Asís en Arecibo, Atillo, ¿verdad?, que es una clínica veterinaria que vamos a tener unas imágenes pronto para que nuestros seguidores vean, ¿verdad?, los servicios de esta extraordinaria clínica establecida en el límite de Arecibo y el inicio de Atillo, detrás de Cabrera Hermanos. Bueno, vamos a un mensaje en Informe Semanal y regresamos en un instante. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición, alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza, Y así lo vamos a celebrar. son 80 el 8 son de décadas Suiza, llevando nutrición y calidad. son 80 el son de Suiza, Desde el abuelo hasta el jovencito, 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuando con Informe Semanal, tenemos a Carlos Flores Ortega. Buenos días, Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Miguel, y buenos días a todas las personas que fielmente pues escuchan este programa, Informe Semanal, con tantas cosas importantes que discutimos aquí. Así que estaba bien pendiente de todos los seguros y también me traía recuerdos de las veces que hemos tratado de conseguir empresas de seguro privado para que entraran en los seguros agrícolas, y realmente a nadie le interesa eso. Así que esto lo complica aún todavía más el panorama. Sí. Bueno, eso de los seguros, esa controversia no termina. Oye, Carlos, esta declaración jurada, ¿verdad? No se ve muy bien, claro está. Pero esta declaración jurada, presentada por el agente de seguros Ricardo Javier Pérez Ocasio, sostiene que el comisionado de seguros intervino indebidamente en una transacción para la compra de un terreno, ¿verdad? Se supone que el secretario de Agricultura, debo decir, secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, no está interviniendo en ningún tipo de actividad económica relativa a compra, ¿verdad? Porque sus negocios privados deben de estar en un fideicomiso, ¿verdad? ¿Qué te parece esto? Miguel, cuando uno entra al servicio público, uno tiene que tener bien claro que su función es eso, servicio público. No es compatible el servicio público con el servicio privado. Y de hecho, para observar esa conducta, el gobierno de Puerto Rico ha establecido legislación y hasta agencias que se pagan del pueblo de Puerto Rico para monitorear y que vean la conducta de los servidores públicos cada vez que se desvían de lo que son los postulados éticos de servicio público. Si usted no quiere seguir esos postulados, pues entonces usted no puede estar en el servicio público, usted tiene que estar en el servicio privado. Cuando uno ocupa una silla de un rango constitucional, uno tiene que entender que uno es medido con esa vara. Esto que tú estás presentando, una declaración jurada, que ni se le inventó Miguel Díaz Román, ni se le inventó Carlos Flores, son cosas que llegan, salen públicas y uno las ata con los actos que están ocurriendo. Hay un dicho que dice que no escuche las palabras de las personas, escucha sus actos. Y aquí tenemos un secretario de Agricultura que continuamente, desde los primeros días de su función, empezó a gestar unos negocios que le van a dar a él unos ingresos cuando deje de ser secretario, pero tomando decisiones aún en la posición. Esa declaración jurada que la emite una persona privada, una persona que se vio envuelta en una situación con el secretario, pues no se puede dejar pasar desapercibida de las actuaciones que está haciendo el secretario. Ya esto es algo que nos tiene acostumbrado toda la semana, un escándalo, algo nuevo está saliendo de Agricultura. Pues en esta ocasión el secretario tiene que dar las explicaciones. Y si él está en una empresa que está cogiendo una finca agrícola, de las mejores fincas con sistema de riego y todo, y le está convirtiendo en placas solares con unos socios,
y ahora quiere adquirir otras fincas. Se supone que hay un fideicomiso y él no se acerque a nada de eso. ¿Cómo es posible que hay una persona, un broker, que dice, mire, a mí se me dañó la venta de esta finca porque el secretario intervino porque la finca él la quiere para él? O sea, esas cosas ante estos foros públicos, pues tienen que ser evaluados, ¿verdad? A raíz del rango que tiene la persona y que se pueda ver que está utilizando su posición para beneficios personales. Así que esto es muy peligroso, muy bochornoso, y peor aún que el secretario lo despache sencillamente diciendo esto no es cierto. Pues van a tener que contestar mucho más que eso en estas querellas que se van a estar radicando y averiguar la verdad. Es el que en el gobierno todo se va a saber, todo se va a saber. Sí, oye, Carlos, ayer yo fui a una actividad que tenía el Departamento de Agricultura en el distrito de convenciones, ¿verdad? Y allí estaba el secretario. Yo esperé estratégicamente cuando el secretario saliera del edificio y me acerqué y le pregunté, ¿verdad? ¿Qué pasaba con la...? Allí me salió con una expresión, ¿verdad? Que no la voy a repetir, ¿verdad? Porque él no le gustó el artículo donde yo escribí el asunto de la declaración jurada y yo yo exclamé que reaccionara a la declaración jurada, ¿verdad? Y él me dijo que la declaración jurada no valía el papel en que estaba escrita. Es decir, que no valía nada y que yo lo sabía, me dijo, y tú lo sabes. Yo realmente no puedo decir que yo sé que la declaración jurada o es cierta o es falsa. Yo no conozco a esa persona, de verdad. Lo he conocido ahora porque lo tuve que entrevistar, pero no lo conocía antes. No sé si lo que está diciendo... Bueno, debemos de presumir que lo que está diciendo es cierto porque lo está juramentando, ¿verdad? Pero el secretario no quiso... La despachó como que es algo falso, ¿verdad? Bueno, Carlos, pero si es algo falso y está en una declaración jurada, el secretario tiene una causa de acción ahí, ¿no te parece? Bueno, claro, y el secretario, pues a mí me gustaría que él hiciera una declaración jurada negando todo esto. Y yo quisiera que el secretario niegue que él ha intervenido, que tiene interés alguno en comprar la finca esa que se vio envuelta en esa situación. ¿Por qué el secretario no va y hace una declaración jurada, ripostando la declaración jurada que hizo un realtor con la información clara y precisa de lo que pasó allí? Porque el dueño de la finca que está aquí en controversia, el dueño es amigo del secretario y se la prefiere vender a él porque va a obtener otros beneficios de otros incentivos que da el secretario. Bueno, todo eso está en entredicho y pues las acciones del secretario hablan por sí solas. Ayer estuvieron en un foro de un grupo bien escogido de agricultores, menos de 100 agricultores, que llevaron allí al centro de conversión. Esto no lo publicaron abiertamente a mucha gente. Sin embargo, están hablando de cambio climático y de las cosas que se tienen que hacer, pero es el secretario de Agricultura el que está cogiendo una finca, que la está desarticulando para actividad agrícola y convirtiéndola en un parque solar y buscando más fincas para seguir haciendo siembra de placas solares. Este es el secretario que siembra placas solares en una reunión. ¿Para qué? Para limpiar la cara de que lo que está haciendo está bien. Pues comience con orden a poner sus cosas en orden. Lo que usted está haciendo está mal. Y así, pues, tenemos que decirlo como lo vemos. Sí. Bueno, la declaración jurada, como tú has planteado, sostiene que el vendedor, el dueño de la propiedad, le dijo al realtor que ya no le iba a vender la finca a su cliente porque el secretario vino y le hizo una oferta, incluso le prometió incentivos agrícolas. Yo le pregunté a Josué Rivera Padilla, que es el dueño del terreno, ¿verdad? El terreno está ubicado allá en Salinas, Guayama, en esa zona, y colinda con una finca que la tiene el secretario o la empresa a la que es miembro el secretario, que es Agriar LLC, ¿verdad? En la que el secretario es socio y su hijo es el vicepresidente, Ramón González Bernazar, ¿verdad? Y la finca colinda con esa zona. El dueño de la finca me dijo a mí que él le iba a vender la finca a Agriar LLC con el fin de que los González, es decir, Ramón González Beiró y su hijo,
fueran dueños otra vez de esa finca, porque esa finca él se la compró a la familia del secretario un tiempo atrás, X tiempo atrás. De manera que está claro que, por lo menos de lo que se desprende de lo que dijo el señor en la entrevista que yo le hice, es que en efecto la finca se la van a vender a Griart y que el propósito de él es que regrese a las manos del secretario. O sea, aquí hay unos elementos que merecen ser indagados, me parece a mí, por parte de las autoridades, ¿verdad? ¿Qué te parece, Carlos? Por eso yo te digo, Miguel, que una cosa son las palabras, lo que se diga, y otra cosa son las acciones. Miren las acciones, miren el modus operandi y lo que está haciendo el secretario, y como te sale a ti con epítetos y con malas crianzas y con malas palabras, como está acostumbrado a hablarle hasta a los empleados del departamento, ¿verdad? Y en esa misma forma tratar de intimidar, o se cree que todo el mundo le tiene miedo, o yo no sé qué, lo que está haciendo cada vez, haciendo un hoyo donde se sigue enterrando. Esas no son las características que se pide para un jefe de una agencia, y mucho menos que esté utilizando la silla para adelantar sus propios intereses y los de su familia, incluyendo adquiriendo fincas, dejando, ¿verdad?, espacio para que sus socios también adquieran otras fincas en la autoridad de tierra. De hecho, en esa actividad estaban sus socios de Agriart, McCloskey y el veterinario que atiende también la empresa Agriart, ¿verdad? Manuel Pérez. Manuel Pérez. Van allí en primera línea también en esa actividad de cambio climático, y a mí pues me estaba bien peculiar saber que son personas que están haciendo con los terrenos otras cosas, otros tipos de desarrollo, y hablando aquí en Puerto Rico de cambio climático y cómo defender los espacios para la agricultura y cómo ser más eficiente en la agricultura. Por eso te digo, una cosa es lo que se diga y otra cosa es mira las actuaciones, mira lo que están haciendo y ahí sabrán. Sí, oye, Carlos, esta semana también salió a relucir, ¿verdad?, que el secretario tuvo una reunión con su gabinete, ¿verdad?, de agrónomos y agrónomos regionales, y hizo unas manifestaciones duras en contra de determinados agrónomos, alegadamente porque están favoreciendo a Jennifer González para la primaria que se avecina, ¿verdad? Y todo esto ha provocado una reacción fuerte de parte de esas personas que se sintieron humilladas, ¿verdad?, ofendidas por las expresiones del secretario, porque el secretario lo trasladó a muchos de ellos, los cambió de lugar, los mandó a otros pueblos a trabajar, y ha habido entonces cerca de 4 renuncias, ¿no es cierto, Carlos? Sí, mira, Miguel, aquí lo que se está viendo es una guerra, lo más burdo y sucio que ocurre en la política, donde personas afines al mismo político se están matando. Esto es una guerra ya declarada, esto no es solapado, es que se ve abiertamente que están tratando de sacar a las personas que no están afines a Pedro Pierluisi para una reelección, y todo el que huela que está con Jennifer, pues le van a hacer la vida imposible, lo van a sacar. De hecho, ahí tenemos hasta contratistas que no tienen que ver nada con puestos de confianza, como Fernando Sanabria, que el secretario se lo dijo con su boquita de comer, con la misma que hace los desayunos de a peso. Le dijo a Sanabria que lo estaba sacando porque de Fortaleza le habían enviado unas fotos donde la habían visto con Jennifer y tenía que sacarlo. Pues mira, eso es un crimen, eso es un delito lo que está haciendo el secretario. Pero entonces en su staff de trabajo, el secretario ha querido implantar una serie de cosas que los mismos directores, que tienen 10 veces más experiencia que él dirigiendo esa agencia, le han dicho que no se puede hacer y que tiene que tener discreción, que tiene que tener cuidado. El secretario está muy enmandadito, y cuando le ofrecen resistencia, los castiga cambiándolos de regiones, insultándoles, faltándoles el respeto. A mí lo que me molesta es que, habiendo tantos varones en esas reuniones, ninguno tuvo los pantalones para decirle al secretario: secretario, basta ya, usted le está faltando el respeto a mis compañeras. Y hay hembras, hay mujeres allí que se vieron bien ofendidas por las actuaciones del secretario, ¿ok? Y algunas de ellas pues ya se reunieron en Fortaleza a dar la queja, esto pica y se extiende, ¿verdad? Esas no son formas de estar tratando a la gente. Y a mí me duele, siendo yo estadista, que tenga que venir una representante de un partido que no es del partido estadista
a pedirle ahora cuentas al secretario de qué es lo que está haciendo con esos empleados para investigar y velar sus habichuelas, cuando las mismas personas de este mismo partido y el gobernador no han hecho nada por ellos. Así no se ganan votos, así se pierden votos y bien rápido, gobernador. Sí, te refieres a la representante Nogales, ¿verdad? Que le cursó una carta al secretario pidiéndole explicaciones de esos traslados y esos despidos. Correcto. Mira, Miguel, cuando yo llegué a la Secretaría de Agricultura, yo conformé mi equipo de trabajo con personas que habían estado con Pierluisi y personas que estaban con Ricardo Rosselló. Todas eran estadistas. Se acabaron las polémicas, se acabaron esta guerra, y aún estando algunos de los compañeros favoreciendo o a uno o a otro candidato, eso no mediaba ni tenía que ver con las decisiones y el día a día y el trabajo que se hacía en el departamento. Es como trabajar con personas de distintos partidos. Tú tienes que trabajar con todos, indistintamente a quién favorezcan. Esa doctrina de usar el marrón y sacar gente porque no están con quien el jefe quiere, eso no se permite en el gobierno. Eso hace que la agencia se tranquen. Ahora mismo hay renuncias de directores regionales. Renunció la directora de Arecibo, renunció el director de Utuado, renunció la directora de Naranjito. Creo que el de Mayagüez va a renunciar también. Aquí se ha formado un salpa afuera en esta época, donde ahora el secretario de Agricultura, de 8 directores, solamente tiene 4 y no consiguen personas con la experiencia de los que sacaron o renunciaron por la falta de respeto del secretario para ocuparse de las regiones que ya sus problemas los tienen por el corto personal, la falta de personas para el área de finanzas, de área de recursos humanos, para poder desembolsar los fondos a los agricultores. Pues ahora el secretario lo que hace es que empeora la situación, la agrava, y aún así anda con la actitud prepotente diciendo que va a votar todavía a más personas de la agencia porque no están con Pedro Pierluisi. Eso es imperdonable que esté ocurriendo. Sí, es una barbaridad, ¿verdad? Bueno, aquí hubo un periodo, no sé si se acuerda, de muchos alcaldes que votaban de los dos partidos. Votaban a gente por razones políticas al inicio de su cuatrenio, y muchas de estas cosas se fueron terminando porque se fueron al Tribunal Federal, y en el Tribunal Federal hubo fallos a favor de estos empleados, ¿verdad?, por discrimen político, y las sentencias eran costosísimas, ¿sabes? Un municipio podía tener que pagar 2.6 millones, más del presupuesto que tenía el municipio, en compensación a estos empleados por ese discrimen político. Y yo creo que esto va a regresar con por lo menos me imagino yo que algunos de estas personas que han sido afectadas por las acciones del secretario irán al Tribunal Federal. Yo no sé si el secretario está al tanto de esta sentencia. ¿Ah? Por lo menos conozco de 2 de ellos que ya buscaron abogados y están tocando las puertitas diciéndole: queremos que atiendan esta situación. Por lo menos hay 2 de ellos, y así se montarán los otros, ¿verdad? Que le van a dar un poquito de dolor de cabeza al secretario por las decisiones que está tomando. Sí. Y que estos casos, pues bueno, o sea, en medio de la campaña política que ya se avecina, ¿verdad? Y estar votando gente porque está favoreciendo políticamente a otra candidata que rivaliza con el gobernador, bendito sea Dios, todo se perfila muy mal, ¿verdad? Y pueden prevalecer en un tribunal, creo yo. Partido. Lo que duele es que sea del mismo partido y se están matando. Esto, de verdad que esto es bien burdo, bien triste. Oye, Carlos, ¿verdad? Ayer también salió a relucir que el Departamento de Agricultura ha radicado en el Departamento de Estado varios reglamentos. Habíamos hablado de esos reglamentos aquí, por lo menos de 2 de ellos, que tienen que ver con la industria lechera, ¿verdad? Y habíamos dicho en ese momento que los cambios que todavía no estaban señalados en el reglamento, pero que ya se veían, ¿verdad? Iban a provocar acciones legales de parte de las plantas procesadoras contra la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera, porque aparentemente lo que intentaba la ORIL era beneficiar a Indulac con estas enmiendas, ¿verdad? Vamos a hablar claro aquí, lo que estamos diciendo es que las enmiendas permitirían que la ORIL le asigne determinados ganaderos a Indulac, a pesar de que Indulac es considerada una planta de balance, que solamente va a bregar con los excedentes de la industria lechera. ¿No es así, Carlos? Sí, mira, esto es bien sencillo.
Lo que no pueden cambiar a través de la ley, lo quieren hacer a través de los reglamentos. La ley 34, cuando se confeccionó esa ley y se vio el espíritu de esa ley, se vislumbró que iban a haber unas plantas y que iba a haber también una planta de balance, porque lo que se buscaba era mantener unas cuotas, unos niveles de producción que no sobrepasaran mucho, ¿verdad? En ciertas épocas del año, excedentes, para que se mantuvieran buenos precios y una buena distribución de leche a todos los consumidores. Eso fue lo que se vislumbró en esa ley, y que fuera pues una leche de alta calidad según los parámetros establecidos por el PMO, los parámetros que establece el gobierno federal para una leche grado A. Eso era lo que se hace en la ley. Para eso, pues entonces se diseñó el que hubiera una planta de balance, una planta que cuando vinieran los periodos de excedente, esa planta cogiera esos excedentes y los convirtiera en productos lácteos. Eso todavía es el espíritu de esa ley. Pues ahora el grupo de ganaderos que siempre ha luchado por quitarle negocio a Suiza, quitarle negocio a Tres Monjitas y darle más volumen de venta a Indulac de una forma parcializada, ¿verdad? Porque según ellos es de los ganaderos, pues lo quieren lograr a través de enmiendas a los reglamentos, que es más fácil cambiar un reglamento que ir a la legislatura a enmendar una ley. Los reglamentos no pueden ir en contravención, no pueden ir contrario a lo que son los espíritus de las leyes. Esto va a parar de nuevo en los tribunales, porque aquí lo que están diciendo es que el administrador de Oril va a considerar tanto a Índula como a las plantas elevadoras como si fueran todas de la misma capacidad y del mismo uso, todas plantas elaboradoras. Le está quitando, ¿verdad?, ese título de planta de balance y unas plantas elaboradoras. Obviamente, ya las plantas van a ir al foro correspondiente a demandar esto, porque están alterando lo que es la ley 34. Si no les gusta eso, pues vayan a la legislatura y enmienden la ley, vayan y deroguen la ley y hagan otra cosa. Pero los reglamentos no pueden ir en contra de lo que dice la propia ley. Esto va a parar de nuevo en tribunales. Cada vez que ocurren estos sucesos, le cuesta millones de dólares al bolsillo de los contribuyentes, porque en gastos luego legales hay que pagar costas y hay que pagar las penalidades, y eso parece que es lo que vamos a ver de nuevo. Y ahora no podemos decir que lo está haciendo un administrador de Oril, como pasaba con el señor Campos, que era el administrador anteriormente, que bastante de los dolores de cabeza nos dio. Ahora quien está administrando Oril es el propio secretario de Agricultura, porque allí no hay nadie más nombrado. Así que la culpa ahora, quien tiene la culpa de lo que se está enviando al Departamento de Estado como nuevos reglamentos, de 4 reglamentos que se están haciendo enmiendas, es el secretario de Agricultura, el secretario. no puede su empleado. Sí. Bueno, Carlos, para finalizar, han continuado las pérdidas en los guineos importados que está comprando el gobierno, ¿verdad? Se siguen decomisando guineos y las pérdidas siguen creciendo. ¿Qué va a pasar aquí? Mira, esto es una vergüenza que el Departamento de Agricultura todavía esté inmerso en una operación que desde el principio, desde el saque, vio que no podía con ella y todavía se siguen perdiendo furgones. Recientemente me llaman y me dicen que hay como 20 furgones más que van a tener que decomisaron y que van a parar en los vertederos. Estamos hablando de cada furgón de eso vale por lo menos 17, 18 mil dólares. Y ya se han perdido quizás unos 50, 60 furgones que se han tenido que botar, aparte de los que le llegaron en manos a los agricultores, a los bananeros, para ellos a su vez suplir a sus mercados y que no pudieron vender y están en reclamaciones para que le devuelvan el dinero. Así que yo creo que esto se pasó de castaño oscuro. Ya esto da risa yo todos los días escuchar que están botando otro furgón más de guineo. Nunca pudieron traer plátano, ya aquí en Puerto Rico está saliendo plátano, ya debieron haber suspendido el traer ese guineo, ya aquí en Puerto Rico está saliendo guineo local. Así que esto de verdad que va a parar como quiera en una radicación de una querella en la oficina del Contralor para que investigue la botadera de chavo que tiene aquí el gobierno. Ya han botado más de $1 millón y pico en este jueguito.
y que pensando que en Costa Rica le van a reponer el dinero por los furgones que se dañaron aquí. Mira, Sí. eso no va a ocurrir, porque una vez aquí llega esa carga, la inspecciona la agencia federal, FPPQ, y le da el release, ya sea fumigándolo o no, y le da el release, se supone que eso vaya a inspección estatal. Inspección estatal le da la clasificación de calidad y condición y si está bien, lo libera para el mercado. Pues, ¿qué reclamación tú le vas a hacer a Costa Rica? Sí. Sí. Sí, sí, Esto va a estar bien difícil. Bueno, Carlos, gracias por tu participación durante la edición de hoy de Informe Semanal. Vamos a continuar dándole seguimiento a todo esto, ¿verdad? Porque en la agricultura las controversias no acaban. Eso es así. Seguro, y que busquen los artículos que estamos escribiendo, ¿verdad? Y Sí. todo el programa a través de ahora. Síntesis noticiosa. ¿Perdón? Síntesis noticiosa. Noticiosa para que puedan tener el beneficio de leer esto, aquellas personas que les interese ir en más detalle. Pues ahí está toda la información debidamente documentada para que tengan opinión documentada. Sí. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, hay que decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo del Museo del Café, Café Don Pello, la procesadora de leche suiza Dairy y por la Clínica Veterinaria San Francisco de Asís en Atillo. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante en la etapa final de Informe Semanal. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito. 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuamos con Informe Semanal y vamos en esta ocasión a hablar con el economista José Alameda. Buenos días, Alameda, ¿cómo te encuentras? Sí, buenos días a ti, Miguel, y a los que están por al otro lado del bejuco, Sí. de la línea. Saludo a Carlos, también Flores. Saludos, profesor, saludos desde acá, desde Ajunta. A Junta, muy buen pueblo, buen pueblo. Bueno, y fresquito. Ah, qué bueno. Bueno, Alameda, en España, que las elecciones son el próximo domingo, está ocurriendo lo que han llamado una disonancia política porque la economía ha mejorado grandemente, ¿verdad? El empleo ha bajado, pero los electores consideran que la economía está mala y las encuestas perfilan que el partido de gobierno, que es responsable de lo que está pasando en la economía, va a perder las elecciones. Eso dicen las encuestas. ¿Qué te parece este asunto? Bueno, ahí están dos candidatos, uno que es Sánchez, que es del Partido Socialista Obrero Español, que es el actual incumbente, y está también uno de apellido Feijóo, creo. Sí. Me acuerdo porque tengo buenos amigos acá de apellido Feijóo, precisamente son músicos, y ellos sí, pero ese es el otro, y es del Partido Popular, pero ese es el Partido Popular de allá, no el de allá, sí. Mira, yo siempre he visto esta situación y lo he tratado de explicar de esta manera. Las cifras, como nosotros se han enseñado en las clases de macroeconomía, el Producto Nacional Bruto, el sistema de cuentas nacionales, Producto Interno Bruto, ingreso nacional, toda esa parafernalia, en el mercado laboral, la tasa de desempleo, la tasa de participación, la tasa de empleo, todo eso son medidas agregadas de la actividad económica en el agregado. ¿Qué significa en el agregado? Para el país entero. Pero eso no hace justicia porque, en primer lugar, hay regiones de los Estados Unidos y hay estados de la nación americana, unos que están mejor por encima del promedio y otros que están por debajo del promedio. Nosotros hemos enseñado aquí, ¿verdad? Y yo creo que hemos discutido eso a la saciedad, de que, por ejemplo, en Puerto Rico, que cuando se dice que la economía creció un 3%, un 5%, pues eso se concentra prácticamente en 5 o 6 municipios. Esto es Guaynabo, Bayamón, Carolina, Cagua, y en esos municipios, que 4 o 5, está más de la mitad de la actividad económica de Puerto Rico.
si la economía crece un 5% en general, tú tienes todavía a Morovia, Orocovi, Más Marías, Maricao, que eso ni se enteraron de eso. ¿Ves? Entonces, cuando tú vas de lo macro, de lo agregado, a lo micro, a las partes, a los municipios, y de los municipios vas entonces a la distribución del ingreso de la gente, te das cuenta, por ejemplo, que en Puerto Rico más del 50 o 60% de la gente tienen menos del ingreso del promedio. Entonces tiene una distribución del ingreso y de riqueza también, de activos, terrenos, edificios, de propiedad, que está concentrada en las manos de poca gente. Entonces, ahí es que está el problema. Cuando tú haces una encuesta, se la haces a Miguel Díaz Román, a José Alameda. Y si yo estoy en Mayagüez y yo no veo progreso en mí, y la actividad económica no es la que yo espero, pues yo digo, esto está malo. Entonces, las cifras en el agregado dicen una cosa de la economía en el agregado, pero no está diciendo de cómo se distribuye regionalmente. No está diciendo cómo se distribuye geofísica, espacialmente, ¿verdad? No te está diciendo de lo que pasa en Las Marías, Maricao, a la familia que vive en el barrio Indiera arriba o Indiera abajo. Esos son otros 20 pesos. Y esa es precisamente la diferencia. Hay que aprender a entender qué cosas tú estás leyendo o que estamos leyendo en las cifras de economía. Como yo siempre lo trato de dar en las clases, estas cifras son del agregado, pero todo el mundo no es el agregado. Vivimos en un mundo particular. Una de las cosas que yo también me fijo es que, por ejemplo, el índice de precio. Aumentó el índice de precio en 5%. Pero ¿qué pasa? Que si yo soy una persona de mayor edad y necesito un tratamiento continuo y yo necesito medicinas que están por encima del promedio, pues mi índice de precio no es el general. Mi índice de precio no va a aumentar 5%. Es posible que aumente el doble y el triple, porque el conjunto de cosas que yo necesito para vivir, el costo de vida mío o de mi grupo de edad, pues tiene un cóctel de cosas, ¿verdad? La canasta de bienes, para decirlo correctamente, para mí no es la misma que un muchacho de 15 años. Así que en ese sentido, las cifras en el agregado, la de tasa de desempleo, pueden mostrar bonanza en un país, y máxime cuando tú estás hablando de España, que es relativamente un país bastante extenso. Las regiones son diferentes y de esas regiones los grupos, ¿verdad? Es diferente. Veía yo los otros días una foto que publicó el Banco Mundial, que era a China. Unos grandes edificios, una urbe, así como Nueva York. Y al lado de esa gran urbe había un arrabal de gente viviendo. Eso era frente a frente. Entonces, tú dices, el Producto Bruto de China o de esa área debe ser inmensamente grande, pero eso no le tocó a los que estaban allá abajo en el arrabal. Ajá. Así que hay esa diferencia en la interpretación. Nosotros los economistas, pues cuando sabemos de eso, pues oímos eso, pues para nosotros es normal. Vemos que eso puede pasar en la medida que la percepción donde yo vivo, lo que yo tengo es diferente a lo que el agregado dice tener. Sí. De manera que ¿verdad? Que los electores españoles están juzgando su situación personal, ¿verdad? Aun cuando las cifras económicas sean favorables, para los electores españoles, ¿verdad? Pues, tal parece que esa bonanza no se ha traducido en un beneficio para ellos. Exactamente, eso puede estar pasando. Tú puedes tener cifras en el agregado que sean buenas, pero las cifras particulares de los grupos, especialmente de esos grupos que votan, porque la gente vota. Hay unos estudios que se han hecho de el votante. ¿Cuál es el conjunto de variables que el votante examina? La mitad de eso es economía. ¿Cómo está su situación económica? El votante es individualista, es egocéntrico. Es lo que a mí me ha convenido.
Y cuando tú oyes a la gente, por ejemplo, oí a los otros de alguien ahí diciendo, no voy a decir nombre, le preguntaron, mira, y el alcalde de Mayagüez, ¿cómo tú lo examinas? Oye, y dijo él, oye, conmigo ha sido buena gente, conmigo ha sido tremendo, hizo esto conmigo. Sí, está bien. ¿Ves? Individualizó su interpretación. Yo no estoy diciendo que sea malo el alcalde de Mayagüez, ¿verdad? O sea, Guillermo, el que está ahora mismo con el problema jurídico, ¿verdad? Y Dios quiera que salga bien, ¿verdad? No le deseo mal a nadie. Pero eso es lo que tú viste. Y yo dice, pues esta es la forma en que piensa la gente. La gente vota por el bolsillo, lo que tiene en el bolsillo. Sí. De manera que, de hecho, eso va a pasar en España y también va a pasar aquí. O sea, la gente va a evaluar su situación económica cuando le toque votar. ¿No es así, Alameda? Claro. Fíjate que yo he visto por ahí al incumbente interpretando que la economía está bien y que todo ha mejorado, que la economía creció un 3%. Sí, bueno, pero está bien, pero son fondos federales. No, pero no hay problema. Eso no se sostiene en el largo plazo, no es sostenible esa tasa de crecimiento, pero por lo menos le da el pie, como decimos acá, para tú mostrar una pantalla buena en la macroeconomía. Cada cual, pues, va a ser diferente. Y recuérdate, como dije, cuando la economía de Puerto Rico está bien, estamos hablando de 5 o 6 municipios que concentran la mayor cantidad de progreso, ¿ves? Sí, de sí. eso es que se trata. Sí. Oye, Alameda, el calor se ha convertido en un tema que no deja de comentarse en Puerto Rico, ¿verdad? Por la oleada de calor extremo que estamos viviendo. Pero el calor tiene unos efectos económicos y tú te has puesto a manejar este tema, ¿verdad? En este artículo, ¿verdad? Que yo voy a publicar en Síntesis Noticiosa sobre el efecto del calor. Tú dices que el efecto del calor extremo tiene efectos en la agricultura, tiene efectos en el rendimiento escolar, tiene efectos en el crecimiento económico. Bueno, en fin, el calor afecta todo lo que es la actividad viva y económica del país, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Mira, ¿por qué me vino esta columna que va a salir también? Posiblemente la envía el Nuevo Día, ¿verdad? Ok. Y es que cuando yo fui a recortarme, la que me recorta dice, la llamé, dijo, mira, estoy recortando nada más que por la mañana porque hay un calor enorme aquí por las tardes, a las 2, a las 3, y yo lo que hago es que me meto en la cueva del aire acondicionado y no salgo de ahí. Y yo, oye, fíjate que hasta el patrón de consumo, el patrón de trabajo, horas de trabajo, la jornada de trabajo, imagínate los que trabajan al sol, ¿verdad? Al sol, por ejemplo, los que trabajan en construcción, en la agricultura, y los que trabajan en la calle, pues obviamente van a sentir los efectos del calor, mucho más que lo que otros. ¿De dónde emana esto? Bueno, obviamente, fíjate, el secretario general de las Naciones Unidas hace una expresión que a mí me está muy, muy buena. Y dice, él se llama Antonio Guterres. Ajá. Guterres. Parece viene de Gutiérrez, pero alterado, ¿verdad? Antonio Guterres dice, la crisis climática nos está matando. Está socavando no solo la salud de nuestro planeta, sino también la salud de las personas en todo el mundo. Eso yo creo que nadie lo disputa. A través de la contaminación atmosférica tóxica, la disminución de la seguridad alimentaria, los mayores riesgos de brote de enfermedad infecciosa, el calor extremo récord, la sequía, las inundaciones y mucho más. Ahí yo creo que esa frase es tremenda porque encierra todo lo que estamos tratando de decir. Todos estos actividades económicas, agricultura, ¿verdad? Construcción, turismo, los viajes, el consumo. Dentro de ese consumo de bienes, también es de agrícola, ¿bien? El consumo, arroz, habichuela. Sí. También está el uso de energía eléctrica, que lo produce una empresa quemando combustibles
ya sea petróleo, ya sea lo que sea. Pero todo ese conjunto de actividades, inclusive los hospitales, decía los otros días alguien ahí que estaba en un hospital, pero parecía que el aire acondicionado no se sentía, y él sentía calor. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser, mijo? Si yo le decía al amigo, si es que en el aire acondicionado de los hospitales eso parece una nevera. A veces el que ha estado en un hospital, que ha tenido que convalecer por algún tiempo, sabe que se vuelve el frío insoportable, porque es una cosa que da en la guata. Y él dice, no, aquí está prendido. Yo llamo a la enfermera y digo, mire, está prendido el aire. Y yo, sí, está todo tren. Pero el calor es tan inmenso afuera. Entonces, aquí hay un punto importante. Recientemente, hace como 2 días, la NASA hizo una conferencia de prensa. La NASA, ¿verdad? La famosa Administración de Aeronáutica de los Estados Unidos, que no solo tiene que ver con tirar cohetes al espacio, tiene que ver con el clima atmosférico y la situación del calentamiento global y eso. Y él dice que no es ninguna sorpresa y esta ola de calor, y que esto va a continuar. El director del Instituto Goddard, que es de estudios espaciales de la NASA, Gavin Smith, que argumentaba que en estas últimas 4 décadas se han experimentado aumentos en la temperatura en cada una de ellas, y cada una de esas 4 décadas cada vez es mayor. Y dice que posiblemente este junio del 2023 ha sido el junio más cálido jamás registrado en la historia de la humanidad. Quizás está un poco exagerando, pues yo no sé cómo fue por allá hace 30 millones de años, pero bueno, por lo menos que se haya registrado y que tengamos información, ¿verdad? Y anticipa que julio, el que estamos viviendo ahora, será también posiblemente el más caluroso de la historia de la humanidad. Esto ha generado también muerte. De hecho, el calor mata anualmente como 350,000 personas. Que uno puede decir, bueno, pues el mundo tiene 7 billones de habitantes. Hombre, pero que muera uno por calor es una cosa horrible. Y este tipo de muertes ha aumentado a través del tiempo. En el caso cuando uno estudia la economía y va a Puerto Rico, hay unas cosas interesantes que encontré, ¿verdad? Unos estudios del National Climate Assessments para Puerto Rico, donde te dice que en todos los años se ha incrementado la temperatura a razón de 0.5 por día. Esto quiere decir que cada 2 años, entre el 1970 al 2015, se añadió un día más con temperaturas por encima de 90 grados. Repito, para que entienda la métrica estadística esta, cada 2 años, entre 1970 al 2015, el patrón ha sido que se añade un día más, cada 2 años, con temperaturas por encima de 90 grados Fahrenheit. Y entonces lo que tú ves es un patrón de calor que está por encima, muy por encima, de prácticamente la historia de lo que fue Puerto Rico, por lo menos del clima. Aquí tenemos, por ejemplo, un análisis que llevó esta institución que acabo de decir, y dice que en San Juan, por ejemplo, entre octubre del 2021 a septiembre del 2022, las temperaturas registradas en San Juan cada vez son mayores, y durante ese periodo pasaron sobre 90 grados en 256 días de los 365 del año. Eso significa que el 70% de veces del año estas temperaturas pasaron por encima de ese 90 grados. Esto quiere decir que, y eso nosotros que hemos vivido un par de tiempitos por aquí, ¿verdad? Especialmente Carlos y tú, que tienen tiempito viviendo aquí, nos hemos dado cuenta como que estos días son más calurosos que los anteriores. Yo no recuerdo haber tenido tanto calor en la vida. Sí. Por lo tanto, este calor, fíjate, lo que yo examiné de la literatura es importante. Vamos a ver, los estudios que yo consulté dicen que hasta los sistemas políticos tienen
Efectos del calor. Dice un estudio que hay un aumento de posibilidad de un golpe de estado 3 veces mayor cuando hace más calor que cuando hace frío. O sea, mientras más calor sea, más probable sea un golpe de estado. En términos del crecimiento económico, las investigaciones que se han encontrado es que en los estados de la Nación Americana, el calor por cada grado Fahrenheit, ¿verdad? Ese crecimiento de la economía cae entre 0.15 a 0.25. O sea, un cuarto de un punto a un décimo de un punto más o menos, a la medida que hay un grado de calor más alto. Una investigación que hace un economista de MIT, el prestigioso Instituto Económico de Ciencia, ¿verdad? La Universidad de Massachusetts, y que se publicó en el American Economic Journal, quizás el journal más conocido de la Asociación Americana de Economistas, dice que por cada grado de aumento de la temperatura, el Producto Bruto se reduce en 1.3%. O sea, una relación inversa. Se reduce los grados de temperatura en 1 grado Fahrenheit y eso reduce en 1.3 el Producto Nacional. Aunque no tenemos métrica para Puerto Rico, obviamente eso podría estar generándose esta misma condición. En el caso de Puerto Rico, lo que yo me he estado dando cuenta es lo siguiente. En la medida que te aumenta el calor, la gente utiliza más el aire acondicionado. Las empresas utilizan más aire acondicionado, más abanico. Ya lo tienes que usar más de temprano. Por la noche tienes que dormir con aire acondicionado porque es imposible dormir sin aire acondicionado. Eso es como dormir en el infierno a pata al nu. Hey. Entonces, ¿qué sucede? En Puerto Rico, la demanda entonces pico ha aumentado tanto que la capacidad para ofrecer esa energía está prácticamente demanda y oferta. Antes, cuando yo estudiaba esto de energía, que yo hice mi tesis en los años 80, que fue sobre energía, yo me di cuenta que tú tenías un reservorio, tenías reserva, como un 30%. Esto es la demanda pico, hace un número, era 3.000 millones, y tú tenías 6 o 5 de la capacidad de producir energía. Si una planta se dañaba, tú ibas para la otra. Pero ahora prácticamente demanda y oferta está tight. Entonces, se necesita invertir para aumentar la capacidad de generación. Lamentablemente, ni Luma ni Genera tienen en la ecuación aumentar la capacidad productiva. La última que hizo SACA fue ir a la Cámara a decir, mire, FEMA nos va a dar 9.000 millones, pero nosotros necesitamos 16. ¿Ves? Pero no dijo en ningún momento, y lo leí, de esos 6, pues 5, pues nosotros, la empresa que privatizó aquí, que tenemos este contrato, pues vamos a invertir por lo menos 3 o 2 o 4. No dijo nada. Está diciéndole, mira, no te vale que busques tú los 5.000 millones. Ahora oí que el gobierno dice que los tiene. ¿Los tiene? ¿De dónde los sacó? Yo no sé. Pues será una emisión de bonos. Yo no sé qué va a hacer, pero lo cierto es que esta situación pone en una situación de incapacidad. Se le sale a flote la incapacidad que tiene, obviamente, el pueblo de Puerto Rico y las empresas privadas, que de hecho, como yo siempre he dicho, una alianza público-privada es para asistir al gobierno que está quebrado, no es para chupar al gobierno que está quebrado. Sí. Y estas empresas parece que vienen a pedirle al gobierno quebrado, cuando debe ser, yo te voy a dar porque tú estás quebrado. Entonces, ¿en qué quedamos? Yendo a otra, el calor extremo, porque estamos hablando de cosas extremas, ¿verdad? Porque siempre hay calor, siempre en los veranos son calurosos, pero lo que estoy diciendo es que cada día más ha ido aumentando, ¿verdad? Y las estadísticas y la evidencia empírica te demuestra que ha habido un aumento de ese calor extremo cada día más, que afecta la productividad laboral.
especialmente en aquellas empresas que trabajan al aire libre. Va a requerir más periodos de reposo porque hay más fatiga, ¿verdad? Personas que tienen problemas de asma o problemas respiratorios van a tener problemas también, van a necesitar más hidratación. Tienes también, y tú puedes decir, qué bueno, porque el calor puede aumentar las botellas de agua de consumo y va a aumentar las frutas que compras. Hombre, bueno, sí, pero el problema es un problema económico. Eso que estás diciendo del agua, del aire acondicionado, de comer más frutas, que son hidratantes, es para mitigar el daño, porque el daño va a estar presente en la economía, ¿ves? Sí. Pero claro, no podemos hacer nada porque esos son elementos naturales. Podemos mitigar, y es lo que estamos diciendo. El consumo extremo también te afecta el calor el calor te afecta la producción según lo que lo leí, de la soja, el algodón, el maíz. Se hace más costoso. Por ejemplo, se dice que un aumento de 2 grados centígrados del calor puede eliminar rendimientos del acre en el este de los Estados Unidos. Mientras aumenta este calor, también hay mayor sequías extremas, que han aumentado de hecho un 29%. Entre el 2012 al 2021, esto han crecido, esta sequía en un 29%. El aprovechamiento académico también te le afecta a los niños, ¿verdad? Porque están en la situación de calor, pues te impide obviamente tener un confort necesario cuando uno estudia, toma exámenes o así, cosas del estilo. Así que esta situación de calor es una situación bastante generalizada en el mundo. México, España, Europa, los Estados Unidos. En Irak, por ejemplo, vi una noticia anoche de que en el desierto ha aumentado 150 a 160 grados Fahrenheit. Usted puede poner un huevo allí, lo cocina, lo fríe allí. Bueno. Así que de eso es que estamos hablando, de una situación, obviamente, de que este calentamiento global, obviamente, está haciendo unos cambios significativos a toda la forma en que las sociedades viven, y obviamente una parte de esa sociedad es sus actividades económicas. Sí. Bueno, pero Alameda, si continuara el calor y se convirtiera en una realidad permanente, la gente entonces tendría que cambiar sus hábitos de vida, ¿verdad? Trabajar de noche y dormir de día, ¿o cómo sería? Sí, o trabajar por la mañana, cambiar el horario, las empresas tendrían que ser también más agua, más frutas, poner menú de frutas para que la gente se hidrate más. Una serie de cambios que podríamos estar pensando. Yo lo que veo que Puerto Rico no está pensando en eso. Sí. Estamos pensando en otras cosas, ¿verdad? Bexaida, Quiñones, que si dijo, que si no dijo, que si el Departamento de Justicia dijo y no dijo. ¿Ves? Son cosas importantes. Hombre, pero hay cosas también importantes que lo estamos como soslayando, estamos dejándolo al lado. Sí. Bueno, pues gracias, Alameda, por tu participación esta semana en Informe Semanal. Muy interesante el asunto, ¿verdad?, del calor, ¿verdad? Y sobre todo el asunto también de la percepción económica que tiene la gente cuando va a votar, ¿verdad? Que tiene una influencia terrible en unas elecciones. Pues gracias, Alameda, ¿verdad? Esperamos que la semana próxima a tocar contigo nuevamente temas importantes. Bueno, gracias. Nos vemos. Bien. Miguel. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes con el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café, la procesadora de leche Suiza Dairy y la Clínica Veterinaria San Francisco de Asís en Atillo. Vamos a un mensaje y nos despedimos del programa. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito. 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico.
Bueno, finalizamos con Informe Semanal. Le damos las gracias a Manolo Font por haber participado con nosotros, a Carlos Flores Ortega y a José Alameda por la edición de hoy. No me quiero despedir sin decirles que las columnas de Alameda y de Carlos Flores Ortega las pueden encontrar en www.síntesisnoticiosa.com, que es la nueva ventana para conocer noticias importantes y estar bien informado. Bueno, regresamos la semana próxima en Informe Semanal. Buenas tardes. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.